Bienvenidos, soy Guillermo Tella y los invito a continuar reflexionando sobre la ciudad, sobre procesos y problemas vinculados a las transformaciones socioterritoriales por las cuales transitan nuestras ciudades. Y el tema en particular que hoy quisiera compartir refiere a tensiones y disputas en el acceso a la ciudad. Un tema medular, por cierto, un tema central, un tema estructural que nos interpela y más aún en tiempos de escenario pandémico, ¿no? En un tiempo donde la pandemia está haciendo efectos este, que interpelan a las dinámicas territoriales en curso, al tipo de ciudad que hemos producido. Pero más allá de esta situación intrapandémica en la que nos encontramos, hay un montón de lógicas que aparecen pensadas, disputadas en el acceso, en la accesibilidad a las ciudades, y sobre esto queremos reflexionar. Bien, vemos en pantalla una imagen de la ciudad de Buenos Aires con sus áreas centrales, sus distintos nodos comerciales y los alineamientos en torno a corredores que le dan cierta continuidad a la presencia del comercio, generando zócalos de fuerte dinámica, de fuerte intercambio, de fuerte concentración, de fuerte especialización en comercio y servicios. Bien, 7 puntos vamos a abordar. Por un lado, cuáles son los desafíos de acceso a la ciudad, a qué denominamos la demanda del lugar central, cómo jerarquizar los desplazamientos urbanos, la disputa entre ciudad dispersa versus ciudad compacta, estos modelos en tensión, hacia una ciudad más compacta y más eficiente, cómo contribuir a un mayor acceso a la ciudad y cómo garantizar la accesibilidad a la ciudad. Sobre estos 7 puntos vamos a reflexionar hoy y que rápidamente nos ponemos a recorrer. El primero de ellos, ¿cuáles son los desafíos de acceso a la ciudad? Quiere decir cuáles son los principales obstáculos que hoy nos ofrece el tipo de ciudad que hemos producido. Y al respecto, el desarrollo urbano que denominamos insostenible ha tendido a generar ciudades cada vez más desiguales, con poblaciones socialmente excluidas y espacialmente segregadas. Y esta imagen da cuenta de esas dinámicas de fractura socioespacial, de fractura socioterritorial, ¿no? Donde aparece un tejido frondoso, bucólico, y distendido en un lado y en el otro el apiñamiento, el hacinamiento, las malas condiciones de la provisión de servicios, de informalidad y demás, ¿no? Un muro cada vez más alto, cada vez más fortificado, físico y también simbólico que separa a unos de otros. Esta imagen encontrada en las proximidades del Palacio de la Moneda por Santiago de Chile, en una obra en construcción, planteaba hacer ciudades, hacer negocios. Me llamó la atención, le tomé una fotografía y le puse un signo de interrogación. Y finalmente me invitó a la reflexión. Y efectivamente, hacer ciudad no es hacer negocios per se. Sin embargo, las ciudades como motores de la economía tienen que permitir también orientar las inversiones bajo ciertos criterios de crecimiento acordados, es decir, una estrategia que oriente un desarrollo territorial y que en ese sentido promueva las inversiones, pero no per se es un espacio para hacer negocios. Entonces, es importante tener una estrategia, es importante definir un norte, un horizonte de crecimiento consensuado y en función de eso definir los parámetros generales de crecimiento. Sabemos que las ciudades tienen que poder crecer, tanto en el centro como en la periferia, y que para ello requieren planificar su crecimiento de modo de poder orientar su proceso de urbanización. Y esta ha sido la lógica de ciudades como Frankfurt, que en determinado momento se plantearon cómo crecer y respetaron las preexistencias, todo ese zócalo característico de entorno ribereño, con una arquitectura singular, que recupera parte de la historia
de esa ciudad, y por detrás aparece la ciudad nueva, la ciudad que alberga las sedes de empresariales de carácter global, ¿no? Pero respetando ese zócalo tan singular, tan característico de la ciudad. Lo cierto es que hemos crecido con una con décadas de errores, y en ese sentido tenemos que empezar a deconstruir esos mecanismos de crecimiento, ¿no? El desafío es construir ciudades con más y mejor movilidad, de modo de establecer un desarrollo urbano que permita densificar las áreas periféricas. Esto interpela al modelo de crecimiento de nuestras ciudades, donde la accesibilidad se ha tornado una cuestión de derechos. Hemos crecido con esta lógica de crecimiento asimétrico, que de manera figurativa podríamos llamarlo una especie de lógica de embudo. Todo se concentra en el nodo central de Plaza de Mayo, y la ciudad se esfuerza por generar corredores que le den accesibilidad a ese nodo central, con lo cual genera enormes saturaciones infraestructurales para dar respuesta a la demanda de empleo, a la demanda de salud, a la demanda de educación, donde 15 millones de personas dependen o gravitan en torno a unas pocas cuadras. Entonces, plantear un modelo reticular, un modelo donde se genera un sistema de policentralidades relativamente complementarias, en convivencia y en complementariedad, pareciera ser un desafío que en ese sentido pueda empezar a saldar esa deuda que tenemos. Sobre todo en un escenario donde los espacios urbanos tienden a ser cada vez más densos, tienden a afrontar crecientes problemas de salud, de educación, de movilidad, de sostenibilidad y demás. En ese sentido, necesitamos revisar esas lógicas de crecimiento por las cuales han transitado nuestras ciudades, entre ellas nuestra región metropolitana de Buenos Aires. Un par de cuestiones más teórico-conceptuales que empiezan a darle algún grado de reflexión a estas dinámicas pendulares: residencia, trabajo, residencia, o producción, abastecimiento, provisión, ¿no? Y en este sentido tenemos que remontarnos a la historia, y hay ciertos especialistas que durante el siglo XIX y principios del siglo XX han empezado a tratar de entender algunas lógicas de organización de estos desplazamientos, de esta lógica pendular que atraviesan nuestras ciudades. Y uno de ellos es Luigi von Thünen. Von Thünen planteó un esquema teórico de anillos concéntricos, donde dentro de una ciudad de referencia aparece un área verde, en este caso para proveer de leña indispensable para la ciudad, luego otro anillo de agricultura extensiva, y finalmente la ganadería extensiva. Entonces plantea lo que se llama la teoría de la localización, y está referida a un modo de distribución sobre los usos agrícolas del suelo. Esto es una teoría de 1820, que lo que plantea es la cuestión de la renta urbana, cómo a mayor distancia se incrementan los costos de aprovisionamiento de materias primas. Parte del supuesto que el hombre trata de resolver sus necesidades en un entorno inmediato, reduciendo los desplazamientos al mínimo, y por lo tanto se preguntó sobre las características que tendrían que tener los distintos lotes, y esto lo empezó a explicar respecto a la distancia al mercado. La distancia al mercado es la clave en la teoría de la localización de von Thünen. En ese sentido plantea una serie de escenarios donde el aumento de la renta depende de la posición original, ¿no? Entonces, cuanto más cerca de los lugares de mercado, menor es el costo, y a medida que se distancian, se incrementa la renta por el costo de producción, por distanciamiento, por el alejamiento a los lugares de producción, que aparecen tasas de embarque y otras cuestiones, otro tipo de gastos. Hay una correlación directa entre la distancia y los centros urbanos en particular. Esta teoría de la localización fue retomada luego por
otro especialista alemán, 1933, Walter Thaler, quien avanza un poco más y plantea la teoría de los lugares centrales. Y esta teoría es importante porque entra desde la geografía cuántica, en el sentido plantea que existe una distribución homogénea de la población con un costo de producción que se incrementará en función de la distancia y el precio de transporte. Y genera un sistema de centralidades, una red de áreas de influencia, una serie de centros de servicio que dependen de esos lugares centrales. Estos lugares centrales ofrecen una variada gama de servicios y la proximidad a ellos te pone en una situación preferencial. Cuanto más alejado estás de estos lugares de aprovisionamiento, de estas áreas de centralidad, mayores van a ser tus costos o tus posibilidades de acceso a bienes y servicios. En este sentido, plantea luego estas conclusiones de tipo estructurales, con una red de centros jerarquizadas, teoría que luego retoman otros autores como August Lodge en 1938, que plantea la teoría económica espacial, explicando el ordenamiento de los lugares centrales a partir de una concentración espacial de actividades. Empieza a asomar desde la reflexión académica algunos criterios explicativos en términos de geografía cuántica sobre la localización, sobre la demanda del lugar central. Esto implica que las distancias tienen enorme correlación con el acceso a la ciudad. Más allá de la particularidad de los autores, aquí hemos seleccionado algunos, hay muchos otros que reflexionaron desde distintos campos disciplinarios sobre estas cuestiones, pero en términos generales la noción es: cuanto más nos alejamos, mayor es la inequidad en el acceso al uso y el goce de la ciudad, de los servicios de la centralidad, de los lugares de aprovisionamiento, de los lugares de formación, de los lugares de trabajo y demás, porque mayor es el recorrido, mayor es la cantidad de obstáculos a sortear, mayores son los costos de movilidad y demás. Esto da pie a un segundo tema, tercero en esta capitulación, que llamamos cómo jerarquizar los desplazamientos. Estos recorridos desde nuestro lugar de residencia o de nuestro lugar de producción hasta nuestro lugar de trabajo o hasta los lugares de aprovisionamiento o de consumo, generan un movimiento pendular que podemos empezar a entender, a interpretar, a caracterizar. Y es lo que llamamos jerarquización viaria. La jerarquización viaria tiene que ver con una ponderación del papel que juegan las distintas arterias o las principales arterias en el entramado urbano de nuestro área de estudio. En este sentido, nosotros identificamos tres categorías de arterias iniciales. Primero, las primarias, las arterias primarias, aquellas que vinculan a nuestro área de estudio, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, con el afuera, con su entorno metropolitano. Las principales rutas, las autopistas, las avenidas estructurales que le dan conectividad, Avenida Maipú, Cabildo Santa Fe, por ejemplo, la Panamericana, o Acceso Oeste y demás, serían ejemplos de arterias primarias en ese sentido. Se la representa con un trazo grueso, una paleta monocromática, un solo color con distintos trazos que van marcando las jerarquías. Las secundarias no vinculan a la ciudad con el afuera, sino estructuralmente a nuestro área de estudio, de un sitio a otro. Esas arterias estructurales de tipo secundaria lo que marcan es la conectividad interna, la posibilidad de desplazarse de un sitio extremo a otro sitio extremo dentro de nuestro área de estudio. Y hay una tercera categoría que llamamos terciarias y que te vinculan sectores, pequeños sectores, que vinculan barrios, que dan conectividad del barrio con alguna arteria secundaria o terciaria, y de esa manera podemos, con este gradiente, ir dándonos cuenta de cuáles son las dinámicas de desplazamiento de población, de bienes, de materias primas y servicios.
con un esquema muy rápidamente leído que llamamos jerarquización viaria y que tiene que ver con esta ponderación respecto del carácter de las principales arterias. Y por supuesto habrá un enorme caudal de arterias que no formarán parte de esa jerarquización, que las serán cuaternarias o más, y que en este esfuerzo de síntesis despreciamos o no consideramos. De modo que acá, en este esquema, por ejemplo, vemos solo jerarquización viaria, arterias estructurales que le dan vinculación interna y externa a nuestro área de estudio, y que tienen distintos modos de representación. Esta es otra manera de hacerlo que también da cuenta de esas lógicas. Muy rápidamente vemos en este esquema cómo los colores más intensos y trazos más gruesos dan cuenta de la vincularidad estructural, y las más tenues o delgadas líneas lo que marcan es la vinculación interna, como otra manera también de aproximarse a esa jerarquización viaria de la que estamos refiriendo. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, también podemos empezar a generarla con esa misma lógica, con las arterias principales, las arterias primarias, las secundarias, y por aquí las terciarias, por ejemplo, como una aproximación a esa jerarquización viaria que nos marca una estructura de movilidad, que define la accesibilidad a nuestro territorio. Y también podemos plantearlo en un sector particular, con los mismos criterios, en este caso la zona de lo que se llama el distrito APR, Aeroparque Puerto Retiro, todo ese nodo que también tiene una red primaria, una red secundaria y una terciaria, y hay un montón de calles y arterias que no están siendo consideradas. De modo ilustrativo, de este modo vamos vinculando la accesibilidad a partir de una jerarquización de arterias. Bien, dicho esto, les quiero invitar a meternos en otro tema central que tiene que ver con dos modelos en tensión: ciudad dispersa versus ciudad compacta. Dos modelos de ciudad por los cuales nuestras ciudades han transitado, Buenos Aires entre ellos, y que hoy se encuentran en plena disputa, y que ponen en discusión qué es hoy el centro, qué es hoy la periferia. Temas medulares sobre los cuales tenemos que reflexionar. Y en esta saga de imágenes vemos cómo han incorporado áreas periféricas, actividades vinculadas a comercio y servicio, atribuidas a la centralidad, y viceversa, áreas centrales que han ido incorporando actividades vinculadas propias a las actividades residenciales. Lo cierto es que hay algunos estudios que han empezado a ponderar los altos costos de la baja densidad, como una ciudad que crece con muy baja densidad, es decir, con un modelo de dispersión, genera altísimos costos para la provisión de infraestructura. Y han intentado cuantificar esos costos a partir de algunos casos de estudio. Nosotros, en una experiencia local, también hemos hecho algún ejercicio al respecto, y que efectivamente constata los altos costos de la baja densidad, de un crecimiento muy extendido con muy baja densidad. Lo cierto es que los costos de crecimiento urbano tienen dos vertientes principales: la fuerte expansión suburbana de carácter difuso, en muy baja densidad, con alto consumo de suelo y muy poca ocupación; y por otro lado, la densificación urbana en núcleos compactos, la concentración de núcleos dentro de entornos no urbanos, diseminados a lo largo del territorio, y que esto muestra esta lógica de crecimiento disperso, lo que llamamos ciudad difusa. El modelo de ciudad difusa, Los Ángeles ha sido un laboratorio para explorar este tipo de ciudades, pero que a partir de los dispositivos interpretativos del caso de Los Ángeles los hemos empezado a aplicar a distintas ciudades, y Latinoamérica no ha sido ajena a estos procesos. Lo cierto es que se trata de un proceso de urbanización donde
genera una dispersión de actividades sobre el territorio, sobre un territorio extendido, muy amplio, y esta diseminación va generando espacios remanentes, espacios vacíos entre nodos urbanizados, con lo cual da un territorio enorme, de enorme extensión y con muy baja ocupación. Y por supuesto, con altos costos de urbanización, llevar servicios e infraestructura cada vez más lejos para muy poca población tiene un bajo grado de amortización y por otro lado un alto costo de producción, de generación. Esto se lleva a cabo a partir de una movilidad basada en los desplazamientos individuales, en el uso prioritario del automóvil, con lo cual el fortalecimiento de las arterias primarias, de la red de autopistas y demás son claves, y aparecen distintas funciones separadas unas de otras a lo largo del territorio. Polos universitarios, polos industriales, centros residenciales, áreas comerciales o centros de oficina, separados físicamente, disgregados a lo largo de un extenso territorio. Y esto ofrece una configuración física que de alguna manera refleja lo que llamamos una sociedad socialmente segregada. Y así como se expresa socialmente segregada, también se expresa territorialmente fragmentada. Y si hay dos cuestiones que un nuevo modelo de ciudad debe atacar, tiene que ver con la segregación social y con la fragmentación territorial. Dotar de nuevas condiciones de accesibilidad, de modo de reivindicar el derecho a la ciudad, el derecho al uso y goce de los espacios públicos con igualdad de oportunidades para el conjunto de la población. De lo contrario, estaríamos generando o incrementando las asimetrías socioterritoriales. Un modelo de ciudad compacta, en cambio, es económicamente sustentable, tiende a ser ecológicamente resiliente y tiende a ser socialmente integrada. ¿Por qué? Porque apuesta a la compacidad, apuesta a una ciudad de proximidad, a una ciudad caminable, a una ciudad de accesibilidad universal, afianzada por un transporte público que le da conectividad. No se dispersa indefinidamente sobre el territorio consumiendo suelo rural o que presta servicios ambientales, sino que por el contrario tiende a compactarse, a congregarse, a desarrollar lo que se ha dado en llamar la economía de aglomeración. En este sentido, aparece una apuesta a una densidad poblacional media, con diversidad de expresiones arquitectónicas, con respeto a la identidad local, y una ciudad que intenta sacar rédito a la inversión en infraestructura para aportar una economía de escala y no a esa dispersión territorial de la que hablábamos en el módulo anterior. De modo que tender hacia una ciudad más compacta y más eficiente debiera ser la clave en todo proceso de planificación. Las condiciones intrapandémicas en las que nos encontramos ponen más en evidencia esta necesidad de revisar los dispositivos con los que hemos construido ciudad en los últimos años, en los últimos 20 años al menos. El modelo ciudad compacta entonces aparece caracterizado por su densidad, por su continuidad formal, por una extensión controlada, por una plataforma que tiende a ser económicamente más competitiva, por cierto ahorro, entre comillas, del suelo, de la energía, de los recursos materiales, y por cierta preservación de los sistemas naturales, al no depredar sistemáticamente todas las condiciones naturales de su entorno para la introducción de usos urbanos. En este sentido aparece este juego en tensión entre ciudad difusa versus ciudad compacta y los temas de accesibilidad con los cuales
los atraviesa a cada uno de los modelos es clave. En Buenos Aires ha nacido compacta y ha mutado un modelo difuso, de difusión, de dispersión territorial, y eso se expresa en este tipo de imágenes, cómo ha crecido en todos sus bordes, con muy baja consistencia, con muy baja ocupación. No es una ciudad que termina, llega a sus bordes en planta baja y 3, 4 pisos, sino que llega de manera muy desgranada, donde las condiciones de accesibilidad de las situaciones de borde ofrecen enormes asimetrías respecto de aquellos que están colgados sobre los corredores, sobre las áreas más provistas por comercio, servicio y sobre todo transporte público guiado. En ese sentido aparecen dos problemas claves que destacan este proceso de dispersión, de suburbanización dispersa. Por un lado, la ocupación informal de grupos de población vulnerable, asentamientos y villas en general, con falta de infraestructura y de equipamiento, con carencia de servicios básicos, con carencia de transporte público, con dificultades de acceso a las rutas estructurales, a las rutas que lo vinculan con las áreas centrales. Y por otro lado aparece una dispersión irregular de grupos de altos ingresos en lo que se quieren llamar las urbanizaciones cerradas, los countries, los barrios cerrados, que esto lo que hace es generar nuevas ciudades por detrás de la ciudad construida, incrementando los costos de transporte, los costos de infraestructura, alterando los entornos naturales, mercantilizando los humedales, generando la pérdida de tierras cultivables fértiles, deforestando, generando problemas también fiscales, también dominiales, y una serie de condiciones de irregularidad que son igualmente complejas y críticas como la de la población vulnerable en situación de producción del hábitat, de su hábitat social. En Buenos Aires también participa de estos procesos, con viviendas autoconstruidas, con déficit de infraestructura, con provisión de servicios a muy largo tiempo, con enormes dificultades de dotación, de condiciones mínimas, frente a un proceso de una alta dinámica demográfica, con alto incremento de la población, con una fuerte población juvenil que demanda respuestas de equipamiento, de servicios de manera creciente. Y frente a procesos de crecimiento de dispersión suburbana, también Buenos Aires es testigo con una superficie de 400 kilómetros cuadrados designados o destinados a urbanizaciones cerradas con una fuerte dispersión suburbana y muy baja densidad, predominantemente monofuncionalizada, con uso residencial, viviendas individuales o viviendas aisladas, en algunos casos viviendas colectivas, pero de muy baja intensidad, con una ocupación ineficiente del suelo, alterando las condiciones topográficas, alterando las situaciones ambientales y generando una depredación del entorno y una fuerte presión para la extracción de la infraestructura. Problemas estructurales que tienen que ver con las condiciones de accesibilidad que ofrece hoy nuestras ciudades. Centros compactos y bien servidos, periferias dispersas y con altas inequidades. ¿Cómo entonces contribuir a un mayor acceso a la ciudad? Es la pregunta que sigue y que intentaremos dar algunas pistas para responderlo. Decimos que debemos apostar a una ciudad de transporte público, a una ciudad de mayor capacidad, de una ciudad con una mayor diversidad de actividades. Entonces, más densidad, una densidad conducida, una capacidad apostada y una diversidad social y funcional dirigida parecieran ser claves de un modelo más eficiente, más incluyente y más sustentable. En ese sentido aparecen algunos lineamientos que podríamos considerar. Por un lado, la densificación de los centros existentes. Hay centralidades que requieren de una mayor ocupación, centros existentes con alta accesibilidad y diversidad de actividades que requieren su fortalecimiento. En este sentido, la mixtura de usos, la diversificación de áreas centrales en torno a esos ejes de transporte,
la regulación escalonada de la altura de las edificaciones, la dotación primaria de espacio público, equipamientos, infraestructura. Otro de los ejes podríamos denominar el desarrollo de nuevas centralidades. Tras las centralidades existentes, generar nuevas a partir de nuevos subcentros locales, mediante el incremento de ciertos indicadores urbanísticos, la conformación de subcentralidades en torno a complejos habitacionales o áreas de residencia masiva que están monofuncionalizadas y que requieren una condición de aprovisionamiento básica, con potencialidad para construir centralidad. Orientar la densificación hacia ciertos nodos de transferencia. En general, los nodos de transferencia aparecen escasamente densificados y podrían ser una oportunidad para desarrollarlos en términos de ocupación residencial, y algunos estímulos que tengan que ver con el fomento a las subcentralidades barriales, estímulos fiscales, por ejemplo. Consolidar los corredores regionales pareciera ser otra de las claves, y en este sentido algunos esquemas interpretativos que en su momento realizamos tienen que ver con cualificar ejes de expansión, con densificación de predios rentistas, o el tratamiento paisajístico de ciertos espacios intersticiales, la reducción de la cantidad de viajes de población pendular a partir de los corredores, o la dotación de alta densidad en torno a grandes superficies comerciales y de oficinas, es decir, generar en centros logísticos o centros de negocios o centros administrativos una cuota de vivienda que genere además población permanente como clave. Lo que llamamos cualificar los conectores urbanos podría ser otro de los ejes, y en este sentido, a partir de la densificación de ciertas áreas y la jerarquización de arterias, empezar a enhebrar ciertos nodos estratégicos a partir de conectores, como es el que aparece aquí, algunos nodos constituidos y ejes en términos de conectores urbanos que no solo sean infraestructuras de movilidad, sino que además construyan ciudad como cierre, en este caso metropolitano, que generen transporte público de pasajeros, incorporen conectores verdes, ciclovías y demás, y además con áreas de residencialización y una articulación entre nodos estratégicos, ¿no? como pieza clave como para reflexionar. Otra asignatura pendiente tiene que ver con integrar lo que llamamos la periferia urbana, estas áreas de borde, en esta articulación entre el campo y la ciudad, que generan inequidades en términos de accesibilidad, ¿no? Para eso, la generación de lo que llamamos un área buffer, un área buffer de transición urbano-rural con baja densidad, la generación de nodos de distribución logística, quizá con un anillo ferrovial, de cierre metropolitano, la demarcación de ciertas zonas de reserva urbana, es decir, no todo suelo puesto en mercado, puesto a disponibilidad de desarrollo urbanístico, sino revisarlo y tenerlo en espera para futuros desarrollos como estrategia de mediano y de largo plazo. Y finalmente recuperar los vacíos intersticiales a partir del desarrollo de urbanizaciones de densidad media, o de densidad alta, sobre todo con viviendas sociales asequibles, la preservación del suelo absorbente, el completamiento del tejido urbano circundante, y demás, que tiendan a incorporar algunos instrumentos de equidistribución de la renta diferencial, que mitiguen los efectos de los altos costos de las bajas densidades, o sea, que aproxime a la ciudad, que genere mejores condiciones de accesibilidad y, en tanto, un mayor derecho a la ciudad. Y el último de los puntos a abordar tiene que ver con estrategias para garantizar la accesibilidad de la ciudad a partir de algunas de las cuestiones puestas en este lapso sobre la mesa. Diversa. Lo cierto es que
en un complejo escenario que la pandemia ha puesto en evidencia, pero que refleja, no hace más que reflejar los problemas estructurales con los cuales hemos ido produciendo ciudad. Debemos apostar a un modelo de ciudad que podríamos sintetizar en 5G, un modelo que pueda tender bases hacia un nuevo paradigma urbanístico que empodera a los gobiernos locales y a los ciudadanos de cara a ese nuevo, esos nuevos modos de habitar. Y en este sentido, cuestiones vinculadas a las garantías urbanas, las nuevas gobernanzas, cuestiones vinculadas a las geografías, a gradientes y a geometrías, empezarían a orientar dispositivos de cara a estas nuevas cualidades pretendidas para la ciudad. Si hablamos de garantías, aparece un primer nivel que llamamos la construcción de capital social comunitario. Esto implica coproducir una visión compartida de ciudad, con misiones comunes, con metas colectivas. Apostamos también a lo que algunos pedagogos como Carlos Clear llaman la deshamsterización de la vida, es decir, superar un modo de vida urgente, sinoso, interconectado, disponibilidad full time online todo el tiempo, girando en una noria detrás de objetivos dispersos. Entonces, apostar a la calidad de vida, y para eso el espacio público debe ser garante de ello. El derecho a la vivienda digna y al hábitat digno son claves, garantizando condiciones mínimas de acceso a la vivienda, no la vivienda como una mercancía, sino como un bien de uso y no de cambio en términos de Lefebvre. Y por otro lado, dotar de inteligencia a la vivienda, ¿no? Una mutación hacia una vivienda inteligente, es decir, dotar a sistemas inteligentes de habitar, de conectividad, con dotación de espacios abiertos de convivencia y demás. Algunos de los ítems de esta primera categoría. La segunda está más vinculada a las gobernanzas. Y es un tema clave que también en nuestros tiempos está siendo puesto en discusión. La ciudad debe ser inteligente o no ser tal, es decir, incorporar sistemas de uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo sostenible es clave en nuestras ciudades. Es decir, el fenómeno de las Smart City ha venido para quedarse, para colaborar en la mejora de las condiciones de vida de nuestra población. La formulación de una nueva agenda urbana, la nueva agenda, la denominada nueva agenda urbana, en estos años ha sido puesto en evidencia su grado de degradación, la necesidad de empezar a encontrar nuevas agendas urbanas que permitan transitar una era de pandemias con mayores herramientas que la agenda urbana actual no ha permitido. La construcción de un ambiente, entre comillas, inteligente, es decir, el manejo inteligente del ambiente como modo de abordar cuestiones como las fuentes de contaminación y demás, que contribuyan a un ambiente amigable, dotado de, entre comillas, de inteligencia, con dispositivos de control, de monitoreo, de seguimiento, de mejora, y generar dispositivos para un gobierno inteligente de las ciudades, lo que se llama Open Data o el gobierno abierto, la apertura del espacio digital a los ciudadanos con mayor incremento en el acceso a la información, a la transparencia, a la gestión, es clave y necesario para dotar de mayor criterio democrático a la gestión de nuestras ciudades. El tercero de los ejes refiere a geografías y acá aparecen varias cuestiones. Por un lado, paisajes para la vida y no para la renta. Recuperando conceptos de Raquel Rolnick, se requiere instalar el paisaje local como un derecho colectivo, protegiendo las cualidades de cada lugar. El paisaje local es un derecho colectivo y no pertenece a unos pocos
sino que debiera poder tener acceso el conjunto de la población. Esto parece obvio, en la práctica no resulta ser así, porque hay esa puja de intereses donde quienes mayor incidencia tienen en el proceso de toma de decisiones más se apropian de algunas cuestiones como las del paisaje. Yo me apropio de una ribera y disfruto de ese entorno bucólico frente al río a costa de que el conjunto de la población quede cercenada de esos espacios, por citar un caso. Lo que llamamos renaturalización de la ciudad, es decir, incorporar nuevos espacios públicos de calidad, con corredores ambientales, con huertas urbanas, con corredores de aves, en fin, con todo un tratamiento donde la naturaleza se entrelace con el tejido urbano denso y consolidado en nuestras ciudades, generando microhábitats mucho más potentes y más diversificados. La consagración de ciudades policéntricas y en esta puja entre ciudad dispersa, ciudad difusa, ciudad compacta, tender hacia una ciudad compacta con un sistema de centros articulados, bien conectados, accesibles y donde la complementariedad sea la clave y no la competencia entre áreas. Y finalmente, recuperar el concepto de la permacultura urbana. Esto implica el desarrollo de un modelo de agricultura urbana a partir de hábitos sostenibles capaces de afrontar problemas ambientales estructurales, es decir, incorporar prácticas de la agricultura al interior de la ciudad. Parece clave también para un nuevo modelo de ciudad donde se reequilibren fuerzas. El cuarto de los criterios tiene que ver con gradientes y acá aparece la mixtura, la diversidad, la revitalización como claves, la proximidad, ¿no? Lo que llamamos la inaplazable apuesta a la mixtura de usos, romper, finalmente destituir de una vez por todas a la lógica del zoning, de esta urbanística moderna que segregaba usos y apostar a la convivencia de actividades que reconozcan la diversidad sociocultural en la que vivimos, que potencien a las cualidades de la ciudad construida. Recuperando los lineamientos de Salvador Rueda, ha llegado la hora de las supermanzanas, y en este sentido jerarquizar el espacio público local, pacificando los desplazamientos, incrementando los equipamientos, de modo de generar ciertas condiciones que potencien el espacio público, pareciera ser central. La revitalización de los centros barriales de la mano de ello, esto implica generar pequeños microcentros o áreas microcentrales de aprovisionamiento que permitan retejer ciudad, que permitan rearticular nodos, que permitan suturar piezas, que permitan redensificar la población y finalmente en esa línea el retorno a los comercios de proximidad. Lejos de las grandes superficies comerciales, el retorno al comercio de proximidad, a los micromercados descentralizados que operen a escala barrial, parece clave si queremos una ciudad más compacta, más eficiente, donde la accesibilidad a los lugares de consumo, de aprovisionamiento, de recreación, de educación, no incrementen los costos, no incrementen los tiempos, no incrementen las inequidades. Y el quinto de estos ejes, que llamamos geometrías, aparecen cuestiones de dispersión territorial en discusión, ¿no? Decimos que la medida de todo siempre será la del peatón, ¿sí? Promover los desplazamientos peatonales, fomentar la caminabilidad como modo de atender a las necesidades cotidianas, parece ser clave en este nuevo modelo que podría empezar a asomar. Recuperando los principios de Carlos Moreno planteados para París, el salto hacia una ciudad de los 15 minutos, ¿no? Crear una dinámica en los barrios con una movilidad sustentable, de desplazamientos a pie o en medios saludables que permitan darle accesibilidad a las ciudades de modo saludable, con proximidad, con métodos sustentables
ambientalmente y con una mayor compacidad de integración sociocultural. La compacidad del tejido en corredores urbanos, esto implica redensificar la ciudad en torno al transporte público con diversidad de usos y fomentar a la movilidad intraurbana saludable, es decir, incorporar lo que se llama movilidad inteligente para disminuir los picos intraurbanos de congestión vehicular. No podemos seguir sosteniendo el automóvil como el protagonista de nuestras ciudades, sino que tenemos que retornar al transporte público como pieza clave y empoderar a los desplazamientos saludables por encima de ellos. Desplazamientos a pie, desplazamientos en bicicleta, en monopatín, en skate y demás, que permitan darle conectividad a una ciudad de proximidad, a una ciudad de los 15 minutos. Son algunos de los criterios que intentan dar cuenta de posibles caminos de solución para dotar con mayores condiciones de accesibilidad a nuestras ciudades. Es decir, necesitamos contar con población que resida en viviendas y en barrios dotados de servicios, y para ello la compacidad en las ciudades clave, de una gestión que genere y que comparta información de base sobre riesgos potenciales, sobre el grado de vulnerabilidad, sobre el manejo del presupuesto, sobre inversiones previstas, en fin, que se haga una agenda abierta en términos de gobernabilidad, pareciera ser clave, y un empoderamiento de la sociedad para participar, para decidir, para construir colectivamente un horizonte deseado de crecimiento, pareciera ser un paso clave para dotar de una ciudad más accesible, más justa, más equitativa. La pandemia pasará y llegará el momento de pensar qué tipo de ciudad queremos, ¿no? En este proceso de transformación siempre aparecen, como vemos acá, lo que se llaman casas clavo, o actores que no han sido involucrados en el proceso de transformación y que se resisten a ellos. Bueno, finalmente a veces se lleva puesto la intervención, otras veces resisten con la guía. Lo cierto es que esto denota la ausencia de dispositivos de participación que los involucre, que involucre al conjunto de actores. Por eso decimos, la ciudad no es el problema, la ciudad es la solución. Debemos apostar a mejores condiciones de accesibilidad. Esto implica destituir un modelo de crecimiento disperso, apostar a una compacidad, apostar al fortalecimiento de las centralidades barriales, apostar a una estructura de centros distribuida en términos amplios sobre el territorio, donde dialoguen entre sí, se complementen, convivan y se vinculen saludablemente. Y de este modo empezaremos a encontrar nuevos dispositivos donde la accesibilidad en las ciudades sea un instrumento de inclusión y no, como hasta hoy, una herramienta de exclusión. Gracias.